Muy bien, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todos a un nuevo podcast de Encontrarse Podcast, un podcast de Fundación Encontrarse la Diversidad. Eh, un podcast que por suerte no hago solo, lo hago acompañado y por gente muy bella, como por ejemplo Flor. Hola Gaby, ¿cómo andas? Bueno, así como dijo Gaby, por suerte no estamos solos, porque también está Nico. Hola Nico. Hola Flor, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? Estamos acá para un nuevo episodio con el equipo. Presento a Daniela, ¿cómo estás, Dani? Hola Nico, hola al resto, ¿cómo andan? Acá preparada para empezar con este muy interesante podcast que vamos a grabar hoy. La verdad que muy contenta de estar acá con ustedes. Y nos falta, por supuesto, nuestra estrella, que es Dani. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a ser los dos, voy a ser preguntando y contestando y con mis compañeros también de Francia y de Venezuela. Grace, ¿te puedes introducir para nosotros? Sí, me llamo Grace, tengo 21 años y soy de Francia y fui en Argentina el semestre pasado en intercambio. Muy bien. Y también tenemos a Víctor, que viene invitado. Hola, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Víctor, vivo en Argentina, pero soy venezolano y feliz de estar aquí y hablar y compartir con ustedes un buen rato. Tenemos todo este crisol de nacionalidades porque hoy vamos a hablar de la educación por el mundo. Le pusimos de título, que es esto de ver cómo funcionan los sistemas escolares o la educación, o cómo transitaron la educación nuestros invitados en los diferentes países. Por eso Dani va a estar haciendo las veces de las dos cosas, de conductor, de panelista y de invitado. Muy bien. Para la primera pregunta me parece algo re importante que todos podamos compartir cuál es el recorrido escolar de cada uno de los países. Y con esto me refiero acá en Argentina, por ejemplo, a los 5 años se entra al jardín, después se pasa a la primaria, que es hasta los 12 años, después de la primaria se entra a la secundaria, que es hasta los 17, 18 años. Una vez que se termina eso, se elige la carrera universitaria o terciaria, si es que se quiere elegir. Me gustaría que nos cuenten, si quieres empezar vos, Dani, que sos el más acostumbrado a hablar, que nos cuenten cómo funcionan en cada uno de sus países. Sí, pues yo. En Australia se empieza a los 6 años. El primer grado se llama Kindy, que tipo, no es Kinder, no es el chocolate ese, es justo antes de que empezar el primer año. Después tenemos 6 años de primarias. No tenemos las medias y vamos directamente a las superiores, que son desde los 7 hasta el año 12. Y terminarías a 18 años ahí. Después, si quieres seguir a hacer universidad o hacer algo más práctico, se puede. Y son otros 3 años normalmente, o 4 años si haces algo un poco más largo, o 6 años hasta 7 años si haces algo como medicina o veterinario o arquitecto, algo así. Pero si te gusta, no sé, como mi hermano que hace cerveza, si te gusta hacer algo práctico, puedes hacer algo que se llama TAFE, T-A-F-E, y haces un montón de otras cosas que no son, que no puedes estudiar en la universidad. Grace, en Francia, ¿cómo funciona? En Francia es un poco lo mismo, tenemos 4 niveles de educación. En primero tenemos el jardín y la escuela primaria, que es de los 3 a los 10 años. Después el colegio de las 11 a 14 años. Y después el secundario de los 15 años hasta los 17 años. La escuela es obligatoria hasta los 16 años y después podemos elegir si continuamos o no. Y después del secundario también hay, como en Argentina, la universidad con las carreras y todo. Y si no, como en Australia, se puede elegir carreras más prácticas
desde los 16 años para ser, por ejemplo, obrero o algo como así. Muy bien. Y me interesa, Víctor, que nos responda a ver qué tan parecido es estando relativamente cerca. Sí, es interesante. O sea, en Venezuela como que en los primeros años hay algo que llaman preescolar o maternal, que es cuando los niños desde el primero o del 1 al 6, digamos, los primeros 6 años de su infancia, estudian en el preescolar. Luego de eso viene ya como que la primaria, que es como que de primero a sexto grado, que es como que de 6 a 12 años. Luego de ello ya sí viene como que la educación media, que es de primero a quinto o a sexto año, dependiendo si estudias en un colegio técnico. Yo por lo menos tengo un técnico medio en turismo, y yo estudié 6 años en eso, y luego sí viene la licenciatura, o digamos las carreras más profesionales, que serían tanto pregrado como posgrado, usualmente siendo pregrado, carreras que tienen una duración de 5 años, al igual que, como decía Dani, si vas a estudiar medicina tienen 6 o 7 años, dependiendo de la carrera, o los posgrados que usualmente tienen 2 años, donde las personas lo cursan. Perfecto. Sí, es bastante parecido acá también, el recorrido. Algo que me interesa mucho es, en Argentina por lo menos la escuela cumple más funciones que solo la de enseñar. Por ejemplo, hay una muy importante que es que se le da comida a los chicos, desayunan y almuerzan en el colegio. Esto en sus países, ¿cómo es? ¿Estás hablando de superior o primarias? En lo que en Argentina es en jardín y en primaria. Te dan comida. Sí. Sí. En Australia tienes 1 hora y media para comer, pero siempre traes de casa, como tienes tu cosito, tu lunchbox, que es como tu caja de todo, y después puedes ir a comprar cosas también en la escuela que te venden comida. A veces también hay algunas escuelas que te preparan desayuno cuando llegas, antes de empezar, pero no es tan común eso. Sí. En Venezuela es interesante porque bajo un contexto como el que está Venezuela es difícil como que no, es como que sacar una cosa y meterla en otro, porque Venezuela actualmente vive un contexto muy complicado. Entonces, hay una brecha muy desproporcional entre la educación pública y la educación privada, ¿no? Entonces, por un tiempo, la educación pública, digamos, proporcionaba muchísimo alimentos a las personas que estudiaban, digamos, de más bajos recursos, y las personas de educación privada, si, digamos, llevaban su comida desde su casa. Sin embargo, ha habido un tema alimenticio bastante marcado en Venezuela que ha hecho que esto haya mermado. Eso con respecto al tema de la alimentación. Y con lo que decías, Gabriel, del rol de la escuela, que también te ayuda con la alimentación, digamos que bajo la situación alimenticia en Venezuela, las organizaciones sociales han tenido un rol importante porque las organizaciones se han aliado con colegios y son estas organizaciones que están supliendo, digamos, parte de la alimentación para brindarle apoyo a niños que viven en estas zonas o que estudian en estos colegios públicos, porque con la situación del país cada vez la brecha es más grande, y digamos que las personas que siguen estudiando en el colegio privado, si bien es cierto, no podemos hablar de que tienen grandes privilegios o que son así, sí podemos decir que pueden seguir manteniendo, digamos, su cultura alimenticia mientras estudian en la primaria o en la secundaria. Sí, hay una pregunta que surge en muchas teorías de la educación, que es que ¿para qué sirve la escuela, no? Y creo que lo que pasa en Venezuela, lo que pasó, Argentina también atravesó crisis muy importantes, no sé si al nivel de Venezuela, pero es esto de también puede ser un lugar en el que los chicos puedan comer todos los días o otras cosas además, o requieren otras cosas además de enseñar las materias específicas, ¿no? Se fue Sí, transformando en otras cosas.
Total, total. De hecho, hay algo que a mí me marca muchísimo y es que Venezuela ahorita está viviendo una de las crisis migratorias más grandes del mundo y muchos padres, digamos, que de estas zonas se tienen que ir, dejan a sus hijos solos en casa y los profesores y las escuelas se están convirtiendo en estos espacios de familias porque los niños ya pierden a sus padres porque sus padres están buscando oportunidades en otros países, dado el índice migratorio tan fuerte que hay. Entonces, ya son más de 7 millones de venezolanos que han salido del país, Claro. de todos los estratos sociales. Antes tú decías, bueno, migraron unos a unos países particulares porque tenían un poder adquisitivo particular. Ahora, ya que esto ha variado tanto y la migración se ha exacerbado tanto, el rol de la escuela en colegios como yo, por lo menos en un colegio de Fe Alegría, que es un colegio católico, digamos que tiene mucha relevancia en el país, porque es semipúblico y semiprivado, pero es muy interesante el rol que han jugado los profesores y ya como muchos niños, por lo menos de mi colegio, ven a profes como sus papás y hablan más con los profes que con sus papás. Y es esto que tú dices, o sea, el rol de la escuela bajo contextos difíciles es fundamental. Sí, total. Para esos chicos lo que debe significar el docente debe ser algo increíble. Y la pregunta es también si esos docentes están capacitados para ejercer esos roles. Si ganan como para el esfuerzo que están haciendo y si estudiaron como para poder ejercer esos roles, ¿no? Es como toda una pregunta y toda una problemática súper gigante. Es un tema de que seguramente nos vamos a meter un poquito más adelante, pero ahora quiero que Grace nos conteste la pregunta anterior, la de cómo funciona el tema de comer en la escuela, si en Francia también es así, si no. Comer en la escuela en Francia es más una cuestión de, no sé cómo explicar, pero si tú vives cerca de la escuela, vas a comer en tu casa, y si vives más afuera, como 5 kilómetros, algo así, vas a comer en la escuela. Todo el mundo puede comer en la escuela, pero hay que pagar, y funciona como un restaurante, un comedor, y se llama restaurante escolar. Y sí, es realmente un tema de si tú vives cerca, no vas a comer porque hay que pagar, pero si vives más lejos de la escuela, vas a comer en la escuela porque es más práctico. Y Grace. todos tienen que pagar, incluso los chicos que no pueden pagarse la comida, también tienen que pagar para comer. Sí, tienen que pagar. Todo el mundo tiene que pagar el mismo precio. Y Pero no es tan caro, es menos caro que si comes, por ejemplo, en el restaurante o en la calle o algo así. Claro. Y esto funciona desde el primer nivel que vos Sí. dijiste, desde los 5 años ya tienen la posibilidad Sí. de... Y antes de los 5 años, ¿tienen algún tipo de guardería o funciona algo para que los padres puedan... En Francia la sí. escuela empieza a los 3 años. Somos muy pequeños cuando empezamos la escuela. Y sí, antes hay un sistema para cuidar a los niños, pero no es público. Son como edificios para los bebés y todo, pero el sistema escolar empieza a las 3, y es a partir de los 3 años que los niños son cuidados por el sistema público. Del tema de que en Argentina la escuela también cumple la función de dar de comer, y yo me acordaba cuando yo iba que nadie comía en la escuela. Yo no sé si es que ahora eso cambió o es que estamos hablando por ahí de sistema público y sistema privado, o que en Buenos Aires, yo soy de La Plata, en La Plata funciona de una manera y en Buenos Aires funciona de otra. Me quedé ahí un poco perdida con eso porque digo, estoy en el mismo país que Gaby y no tengo ese registro. Bueno, sí. Es muy interesante eso que decís. Yo estoy hablando de colegio público, y por otro lado tenemos algunos años de diferencia, y la escuela post-2001 es muy diferente a la escuela pre-2001, en muchos sentidos.
Y hoy en día hay una enorme cantidad de chicos que van al colegio a comer y que quizás su única comida del día es la del colegio. De hecho, cuando pasó todo este problema de la cuarentena, una de las cosas por las que no se quería cerrar el colegio era por eso, porque no se quería prohibir o cancelar la comida que era la que podía dar el colegio, ¿no? Sí, 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 la verdad que me dejas pensando que tendría que investigar si en La Plata también es así, porque yo tengo entendido, por ejemplo, tengo una sobrinita de 3 años que va a una escuela privada, entonces ahí le dan de comer, pero, digamos, la comida se la tiene que preparar la mamá, o sea, mi hermana en este caso, que se la lleva, como dice, como contó Dani, que pasa en Australia, que se la lleva como en un tapercito, una cosa así, y la come en la escuela con los demás chicos. Pero no se la ofrece la escuela. Así que, bueno, no sé, la verdad que es una cuestión que me sentí como en offside cuando empezaste a hablar de ese tema, porque digo, ¿cómo puede ser que no estoy actualizada de lo que pasa en una ciudad tan cercana? Porque yo estoy convencida, te digo, que en La Plata no dan de comer, por lo menos no en las escuelas del centro Estoy de la seguro ciudad. que en La Sí. Plata, en los colegios públicos también dan de comer porque es una directiva nacional, no es una cuestión de ciudad, de provincia, es una cuestión de quizás público y privado, ¿no? Es algo que no solo lo da la escuela, sino que lo hace el maestro, y me interesa retomar esto que hablamos con Víctor antes de cuál es el rol del docente, ¿no? Que decía Víctor, en Venezuela terminan siendo un poco los papás y las mamás. Y por lo menos en Argentina es una profesión que está bastante bastardeada en muchos sentidos, tanto en lo económico, en lo prestigioso. Me interesa saber cómo funciona en sus respectivos países, si la docencia es una carrera universitaria, si están bien pagos, si es una profesión de prestigio. No sé, Dani, me puedes contar, por ejemplo, de Australia. En Australia hacen $65,000 al año como salario, que sería tipo 3 millones argentinos. Y es un poco más que el salario mediano, pero en casi cualquier otra profesión puedes hacer más dinero que eso, y no diría que es una profesión de prestigio, para nada. Algo normal, dale, ok, como normal. Claro. En Francia es un poco lo mismo, no es tan prestigioso y también los ingresos son bajos, son un poco más alto que el salario mínimo, pero no tanto. Ok. ¿Y en Venezuela cómo funciona? En Venezuela estuve justo antes de aquí viendo, confirmando el monto, $6 el mes. El año pueden ser menos de $100, que es lo que oscila el sueldo mínimo, es lo que cobra un profesor. Así que de ahí podemos sacar miles de conclusiones, por lo cual se ha visto tan vulnerada la carrera, no por un tema de méritos, okay. Yo sí creo que es reconocido, pero bueno, antes de ser profesor me meto antes de ser maestro estudio porque no es rentable, porque no lo es. Un profesor, o sea, pasa, sobre todo en el sistema en el que yo estudié, como te digo, hay una brecha muy marcada entre la educación pública y la educación privada. Ahorita en Venezuela, que se cobra en bolívares, la educación privada es pagada en muchos lugares en dólares. Y la educación pública no lo es así. Es pagada en bolívares y en una moneda virtual paralela que el sistema de Nicolás Maduro, quien es quien ahorita está dirigiendo Venezuela, estableció. Entonces, como que esas brechas económicas generan brechas sociales entre la apatía o la cercanía por la valoración al estudio, ¿no?
En este sentido, hay profesores, que era lo que les quería comentar, hay profesores que, bueno, tienen que dar, o sea, yo tuve un profesor de matemática que me daba matemática, inglés, y era mi profesor guía y era mi tutor de la tesis, que era de turismo, porque el profesor tiene que dar varias materias por dos cosas, ¿no? La escasez de profesores y porque te tienes que reinventar para que no sean $6, sino que, bueno, sean 12 al final de mes, que al final, también tampoco te alcanza, ¿no? Pero ojo, o sea, estamos hablando de un contexto absolutamente complejo que rompe con el status quo de lo que es un sistema medianamente normal, porque ya aquí opinando un poco, yo soy de los que creo que el elemento, la educación como un elemento de base para el crecimiento de cualquier persona es fundamental y que en muchos países del mundo está muy mal pagado y que esté un poco menos el sueldo mínimo tampoco es rentable porque no es reconocer, pero bueno, en Venezuela está exacerbadamente dramático el caso del sistema educativo, porque además el Estado, liderado o Maduro, cuando lideró el Estado, también penetró directamente en el sistema educativo por temas ideológicos, por temas sí, por temas particularmente ideológicos, se metió en el contenido académico y eso también mermó mucho el sistema educativo y por eso no es rentable que las personas vean la educación como un valor fundamental o estudiar o ser docentes. No, ya lo hago como que, bueno, sé de esto y doy clases porque sé de esto, pero no estudio la carrera, que eso como que varía. Víctor, aprovechando que sacaste este tema de los valores del sistema educativo, yo tengo una pregunta bastante concreta que es, eh, vieron que últimamente se está hablando mucho más de todo este tema del acoso escolar, eh, escuchar a los estudiantes, qué les pasa, qué lugar tienen, si pueden participar, si no, y les quería preguntar cómo se manejan este tipo de temas en sus países. El tema de, bueno, el acoso escolar, que sabemos que es un problema que trasciende cualquier nacionalidad, y también esto sobre qué lugar se le da a los estudiantes dentro del sistema educativo. El que quiera empezar. ¿Empiezas ya? ¿O crees? Como quieran, Sí. dale, empezar. Pues, lo que puedo decir es que en Francia, antes de la universidad, los estudiantes, los alumnos no son muy escuchados, si puedo decir así. En el secundario hay un organismo en cada liceo que se llama Consejo de la Vida Estudiantil, pero es un organismo que no tiene tanto poder, es solo un poco para la imagen, para mostrar que pueden hacer participar los estudiantes, pero la verdad es que no tienen mucho poder en las decisiones de los establecimientos, sí. Pero después en la universidad hay hay como creo uno o dos sindicatos estudiantiles y se ve que participan mucho más en los debates y quizás tienen mucho que decir y participan mucho más y puedo hablar, no sé si conocen de Mayo 68 en Francia, Sí, en que mayo. es sí, sí, sí. Y creo que en Francia tenemos un poco esta cultura de que si la juventud participa puede tener un verdadero peso, pero es más para los estudiantes durante la universidad y todo, pero antes no tanto. Dani, ¿nos querés decir cómo es por allá? Sí. Con el acoso escolar, quizás en las secundarias, las primarias, no se habla mucho, no estoy al tanto de qué pasa y no hicieron como grandes investigaciones de gobierno en eso, entonces no me parece que sea un problema que, obviamente, seguro que pasa, pero no pienso que es un problema que se investigó, personas hablan mucho. Pero en la universidad sí, en la cosa escolar, recién
hicieron una enorme investigación nacional de todas las universidades en Australia y se llama Change the Course, como cambiar el trayecto, porque había uno en cada 5 personas que han sufrido de eso. Yendo a la universidad, volviendo a la universidad, en clase con profesores, con estudiantes y nada, se armó un enorme bardo con eso porque era un número tan grande, 20% de las personas sufrieron eso. Sí, pero sí, en Australia no diría que es como América en la cultura de esos chicos que como viven en una casa sola y bueno, hacen sus rituales de hazing o entrar en la comunidad, no sé cómo se dice en español. Pero, Sí, sería rituales de iniciación. sí, frat houses, esas cosas, sorority houses, no existe tanto, pero hay algunos casas de estudiantes, no muchos, pero algunos por chicos que vienen de afuera de la ciudad que necesitan vivir ahí, cuesta un montón igual. Igual, hay muchos chicos privados de la ciudad que van ahí porque, no sé, no quieren estar con sus padres y bueno, ahí era donde muchas de esas cosas pasaban. Entonces, Okay. ¿Víctor? Bueno, en Venezuela, obvio yo te hablo desde mi experiencia porque no Sí, estudié por en un supuesto. colegio privado y no sé cómo se lleva en la educación privada. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que había una organización, sigue existiendo, se llamaba SECODAP, que era Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y trabajaba el tema de acoso escolar. ¿Qué creo yo? SECODAP tenía grupos de 20 niños, creaba un consejo estudiantil y nosotros íbamos y poníamos propuestas, escuchábamos al estudiante, pero se convertía en más como que políticas, hacer política en el colegio, que realmente tratar de fondo un tema como el acoso. Si bien es cierto, el trabajo de SECODAP ahorita sí siento que está más enfocado en visibilizar casos, sí creo que yo vengo de una zona vulnerable, estudié en colegio más público que privado, y sí creo que en estos lugares predomina, o sea, te lo digo por haberlo vivido, por haberlo visto, el acoso escolar de manera simbólica, física, psicológica, y como que son muy escasas las herramientas que hay para abordar un problema tan grande y tan fuerte, ¿no? Entonces, como que esa es como que la perspectiva que tengo. Sí creo que hay pequeñas organizaciones que están haciendo un gran trabajo, pero un trabajo que por muy grande que sea, es muy limitado para, digamos, la población tan grande que hay en un tema como lo es el acoso escolar. Hay algo que vos hablaste antes, Víctor, que hablás de un colegio católico, que acá también existen los colegios con religión, y me interesa este tema de si en los otros, en caso de Grecia, el caso de Dani, en sus países también hay, que los colegios también dan religión, si es que los colegios públicos dan religión, si es que solo los privados, si es que no se puede dar religión. Bueno, pues ya. Ok, Dale, empezá, Grace, empezá. ¿Empezó? hay escuelas públicas y hay escuelas privadas y después hay escuelas selectivas en donde tiene que hacer exámenes para entrar, pero no son privadas, son a base de exámenes. Después tienes escuelas católicas, escuelas protestantes, escuelas judías también, y también tienes escuelas internacionales, tipo una escuela alemana y una escuela italiana, y pienso francés, pero no estoy seguro. O sea, hay muchas variedades de escuelas y prácticamente muchas escuelas son una mezcla de esos diferentes tipos. Es un poco complicado. Si vas a una escuela pública, tendría que ser secular. Entonces, no hay religión, no te hablan de religión nunca. Bueno,
Pero si quieres, puedes hacerlo. Entonces, una vez cada 2 semanas o una vez cada mes, tienes como 2 horas, 3 horas durante tu escuela que vos tienes que elegir. Ok, voy a hacer la religión judía, voy a ir a hacer religión católica o protestante, o me siento en clase y hago nada. Y eso, bueno, era un gran problema, porque ¿qué hacían los chicos que no eran religiosos? No sé, no hacían nada. Entonces, introdujeron una clase de filosofía que era a base de voluntariados. Mi mamá lo hizo como un enseñante en muchas escuelas públicas. Esa opción, y bueno, sigue, pero no es tan común porque obviamente es a base de voluntariados y hay solo padres que hacen eso. Entonces, si no hay un padre que quiera hacerlo, bueno, no pasa y ¿qué hacen esos chicos? Y si yo soy, por ejemplo, judío, ¿puedo ir a la clase de catolicismo, por ejemplo? Sí. ¿Existe Sí, eso sí. de poder ir a la clase de la religión que yo quiera? Sí, obvio. Sí, sí. Pasa que una vez que elegiste una, te tenés que quedar en esa, ¿o no? No, porque ¿No? todos los años cambia, todos los años puedes como elegir de nuevo. Por eso, es una parte, es formal, pero es un poco informal. Puedes cambiar cuando quieres, puedes ir, puedes no ir. Porque, ¿qué hacen los chicos que no tienen religión? Se van a ir a sentarse, entonces muchas veces no van nomás. Pero, sí. Claro. ¿Y esto desde qué edad funciona en Australia, Dani? Cuando vas a los superiores, a la superior, sí. En Antes de eso primaria no. no hay nada de religión, nunca. Claro. Sí, pero también hay primarias que son religiosas, sí, si quieres ir a hacer eso. Claro, pero en la pública no. No. Claro. O si quieres hacer, por ejemplo, hay un colegio que se llama Masada y muchas otras que son judíos y solo judíos, y también hay muchas escuelas solo católicas. También hay solo por chicas, también hay solo por hombres. Es un quilombo. ¿Grace? Como acá. En Francia hay como una ley que dice que la escuela debe ser laica, es decir, sin religión, y en todas las escuelas públicas, porque también hay el sistema de público y privado, pero en las públicas se prohíbe todos los signos religiosos, toda incitación para una religión u una otra, y el único momento donde hablamos de religión es durante clases de historia para estudiar la historia del budismo, del catolicismo, del islam. Pero si no, no vamos a hablar, no podemos tener un lugar para hablar de eso y todo. Pero en las escuelas privadas, en la mayoría del tiempo son financiadas por la Iglesia Católica. Y en estas escuelas hay como tiempos organizados para hacer como clase de religión, pero no de todas las religiones, sino de la religión de la escuela, pero no es obligatorio. Pero sí hay una cultura muy, no sé cómo explicar, pero es muy como, no es el lugar hablar de religión en la escuela, no es el lugar. Si quieres hablar de religión, tú vas a la iglesia o a los otros lugares, no sé cómo se llaman en castellano, perdón, pero sí. Sí, templos, sí, se entiende igualmente. Grace, te hago una pregunta respecto a Francia, que escuché que en un momento hubo bastante polémica por el tema de que, bueno, Francia es uno de los países con más población musulmana que fue recibiendo inmigración de países musulmanes, y a mí me había llegado que hubo una polémica importante con el uso de los velos y de la vestimenta típica musulmana. ¿Cómo funciona eso a la hora de ir a los colegios públicos? Los chicos y las chicas, o sea, especialmente, que creo que es más que nada para las mujeres estas costumbres, digamos, de la vestimenta, pueden ir como quieran,
o tienen que, digamos, vestirse a la manera occidental obligatoriamente? Sí, tienen que vestirse a la manera occidental y eso fue muy polémico porque se apoyan en la ley que dice que no hay que tener signos religiosos en la escuela y se apoyan en eso para obligar especialmente las mujeres a venir con vestido occidental. No sé si se entiendo bien, Sí, sí, se pero entendió es un perfecto. tema muy sencillo. Muy Sí, y hoy en sencillo. día siguen discutiéndolo o ya se calmó el tema, digamos, pasó a un segundo plano. Por el momento se calmó porque hay todo el tema del coronavirus y todo, Claro, claro. pero así como es un tema que que viene todo el tiempo, así que cada año hay como una polémica, un juicio sobre este tema que va a pasar en los informes, en la televisión y todo. Es muy sencillo y hay muchos debates y no sé cómo va a evolucionar las cosas, pero creo que un día vamos a tener una nueva ley o algo así, porque todos los años hay problemas sobre este tema. Claro. Víctor, en el caso de Venezuela, ¿cómo funciona? Me Bueno, parece- en el caso de mi colegio, era interesante porque no se hablaba demasiado de religión, pero se habían prácticas puntuales obligatorias que tenían que ver con la religión. Por ejemplo, tenías que hacer la primera comunión eh, y la confirmación, que digamos que son como que las personas católicas, como que son pasos que tienes que hacer para conectarte con Dios. Y como que era obligatorio, o sea, yo tuve que hacer eso para poder graduarme del colegio. O sea, es como que un requisito obligatorio dentro de mi colegio. ¿Público? Sí, lo que pasa es que yo estoy en un colegio que se llama Fe y Alegría, que es semipúblico y semiprivado, porque pertenece a la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, justamente. Y hay una parte del sector privado que ayuda a la escuela y otra parte del Estado que ayuda a la escuela. Entonces, estos requisitos por lo menos eran obligatorios, aunque no se hablaba demasiado del el tema de la religión. Y me llama la atención porque particularmente con el tema de la religión y el tema de las brechas sociales, suele pasar que, digamos, colegios donde están judíos o están comunidades que tienen otras creencias religiosas u otras nacionalidades, pasan como que inmediatamente, no sé si es por un tema cultural, no sé cómo funciona, hacer colegios privados y el colegio público como que no, simplemente no se tocan los temas o se llevan de una manera, no sé, como que se da por sentado todo cuando hay un universo de cosas, ¿no? Pero me llama la atención ahorita cuando estaban hablando particularmente del grupo de los judíos y todo esto, cómo estos grupos pasan a ser ya de una, tú lo identificas con grupos que pertenecen a colegios privados o que están más inmersos en el sector privado y no en el público. O por lo menos esa es mi percepción. No, no, está clarísimo. Yo tengo una pregunta para hacerle a los chicos. Acá en Argentina es bastante común, sobre todo en los colegios secundarios y en las universidades públicas, que los alumnos estén organizados en centros de estudiantes donde pueden llevar sus reclamos quizás a las autoridades. Y quería preguntarles cómo es esto en sus países, si los alumnos tienen como alguna forma de organización, si pueden llevarle peticiones o reclamos a las autoridades, si son escuchados, cómo es todo eso. ¿Quién quiere ser el primero? Lo que yo puedo decir es que en Francia tenemos mucho la cultura de la manifestación en las calles, así que para impactar los estudiantes utilizan el medio de manifestar en las calles para hacer reivindicaciones, pero de lo que vi cuando fui en la Universidad de Quilmes fue que hay como un poco de partidos estudiantil, si puedo decir algo así, Sí. y en Francia es más como, no es más como eso, es más como toda la gente va a tener reivindicaciones, una reivindicación
y se van a manifestar en las calles a cerrar los edificios. Y si van a manifestar, no van a hacer como peticiones o algo así porque no funciona en Francia. Es realmente cuando se enfrentan directamente a las autoridades, al gobierno manifestando, que las cosas pueden cambiar. Dani. Tenemos cero cultura de manifestación y nos gusta mucho que ponen la ley y hacemos lo que dicen, porque tampoco en la universidad hacemos manifestaciones. Cuando hacemos manifestaciones son como, no sé, 2 personas. No sé. Pero nunca tienen algún momento de sentirse disconformes con algo. Sí, pero no tan conforme para ir afuera y manifestar. En las escuelas, obviamente tenemos como los representantes de la escuela, y son elegidos por toda la escuela, y como los capos, y no sé si dicen los capos, sí. Las autoridades. Sí, pero de escuela, los estudiantes que son elegidos como los líderes. Sí, claro. Los líderes, los 2 líderes, una chica, después hay como su grupo de estudiantes también que les ayuda, que son elegidos también. Pero no, nada más organizamos cosas de escuela y no, afuera de la escuela no somos muy fuertes. Víctor. En mi colegio yo siento que era simbólico, o sea, como que existía una cosa, pero igual el estudiante no era escuchado y el profesor era quien tomaba las decisiones por ser la autoridad y por ser profesor, y creo que en la educación pública sigue siendo así, como que el director, el profesor, sí, como que digamos, sí está como que ese concepto de autoridad muy marcado. Pero bueno, en la universidad fue diferente. Yo estudié en una universidad privada. Y sí, no sé si porque ya eres más adulto y ya como que puedes hablar directamente más con el profesor y, ¿sabes? Como que cambia la cultura, pero en el colegio sí siento que fue como que muy impuesto. De hecho, como anécdota, un día queríamos sacar a la directora del colegio porque nos parecía que era un desastre y hicimos como que una manifestación y todo este tipo de cosas. Y nada, al final teníamos que hacer lo que dijera el profesor y los padres apoyaban a los profesores porque se hace lo que diga la autoridad. Y después la directora la sacaron porque era mala y nosotros como que nosotros se lo veníamos diciendo. Pero bueno, cosas que pasan, pero sí. Y bueno, ya con el tema de las manifestaciones, por contexto, Venezuela no sale de una manifestación, pero también es más del grado ya universitario, adultos y todo esto. Y digamos que la pregunta concreta es que yo siento que hay jóvenes de la educación media que su voz no es tan escuchada como pareciera. Algo que nos preocupaba mucho, que era una pregunta que queríamos hacer sí o sí, es si sienten que en sus respectivos países el acceso a la educación está garantizado, que es algo que todos pueden acceder, si sienten que solo una minoría, si sienten que hay una parte del país que se queda fuera. En todos los niveles, ¿no? Claro. Ok, yo siento que en Venezuela hay una brecha entre el derecho a la educación y el derecho a la educación de calidad. Y las dos están fracturadas, ¿no? El primero, el derecho a la educación. Obviamente, cuando los problemas trascienden de que tú estudies, o se puede dar caso de que, bueno, voy a la escuela porque me dan comida, pero bueno, ahora no hay comida, entonces no voy a la escuela, entonces se permea directamente tu derecho a la educación. Por un lado, hablando, digamos, concretamente en el sistema educativo público, o, bueno, tengo que ir a trabajar porque tengo que hacer esto, entonces, digamos que hay un contexto que no te permite que tu derecho a la educación el Estado lo garantice. Y lo otro es que, ya hablando de cuando el Estado intenta dar una garantía de educación, la educación está, y lo digo con toda la propiedad, está directamente adoctrinada por el Estado, por contenidos
por los canales del Estado, por lo menos ahorita con la pandemia que estamos viviendo, no hay acceso a Internet y lo están poniendo solamente por el canal estatal, profesores que dan clases generales a 1 hora por el canal oficial del Estado, a jóvenes de muchas edades, de diferentes cosas. Un profesor, te sientas y ves eso que te está diciendo, cuya formación por muchas personas ha sido, digamos, juzgada, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que en Venezuela no hay acceso a la educación por una parte, y quienes tienen el exceso de educación, por lo menos en el sector público, no tienen acceso a la educación, a la educación de calidad. Sin embargo, la educación privada, por ponerlo, por eso te digo, o sea, como que son diferentes caminos, la educación privada, en este caso, como que se ha visto afectada porque hay una migración exacerbada de grandes profesores y como que, bueno, ahora no salen, pero digamos, pueden tener mayor acceso porque tienen un mayor poder adquisitivo. Y es así, o sea, como que, bueno, tengo mayor garantía porque puedo pagar la universidad o porque, bueno, mi papá hace el esfuerzo inimaginable de pagarme la universidad, pero las brechas de precio también son absurdas, es lo que te digo, o sea, en un lugar se cobra en dólares y en otro lugar se cobra en bolívares, y en donde cobran $100, en otro pagan $1,000, o sea, donde un profesor cobra $100, el otro más bien sale $1,000 la mensualidad del alumno, hablando ya del sistema universitario, ¿no? Entonces como que las brechas son muy marcadas. Entonces yo te dijera, bueno, mira, la educación, por responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, ha estado fracturada en todos los sentidos. O sea que, Víctor, disculpa, ¿vos notás que hubo un cambio importante desde que empezó a gobernar Maduro o incluso, no sé, te pregunto, ya antes con Chávez, de lo que era históricamente, digamos, Venezuela? ¿Se puede hacer como un quiebre ahí o cómo lo ves a ese tema? Claro, hay muchos elementos que yo no, o sea, que yo no soy la persona apropiada para decirlos, pero, por ejemplo, te digo uno. Bueno, mira, cuando hay una migración por las políticas de Estado mal implementadas y empiezan a migrar, fuga de cerebros, por decirlo de alguna manera, a otros países, ya baja el nivel educativo. Ya ahí de entrada baja el nivel educativo. Cuando la economía se destroza, baja el nivel educativo. Cuando un niño, por el sistema alimenticio, no está comiendo bien, no va al colegio o se te desmaya en clases, porque es la realidad, lo que pasa en muchos colegios en Venezuela, se va destrozando. Entonces, al final, yo sí te dijera, mira, en los últimos años, con el gobierno de Maduro, sí, en efecto, está muchísimo peor, pero es que es una crisis que es la consecuencia de las políticas de Chávez implementadas. Entonces yo te voy a decir, mira, el sistema de Chávez desde el 99, particularmente ya desde el 2003, 2005 hasta ahorita, se ha convertido en un desastre que ha permeado o ha dañado directamente el sistema educativo venezolano en todos los sentidos. Entonces, yo te digo que los dos son responsables y de hecho el mayor responsable para mí es el difunto Chávez. En Francia, Grace, ¿cómo es esto del acceso a la educación? Creo que en Francia tenemos mucha suerte porque todo el mundo tiene el derecho de ir a la escuela y es gratuito. Es decir, que de los 3 años hasta los 18 años no vamos a pagar nada para estudiar. Y después, si queremos ir a la universidad, también es muy barato, es como 180 euros si tus padres tienen un buen salario, y si tienes como becas porque tus padres no ganan tanto dinero, vas a pagar como 80 euros, lo que es nada para nosotros, es muy poco. Así que tenemos mucha suerte a este nivel que todo el mundo puede tener una educación gratuita. ¿Y en Australia? Es complicado. La desigualdad en Australia se marca mucho por las líneas de geografía. Entonces, con una población súper urbanizada, tipo 86% de la población nacional vive en las ciudades. ¿Qué pasa con los 15% que viven en las regiones? Bueno,
ellos también tienen el derecho a la educación en Australia y bueno, tienen escuelas públicas, pero no hay muchas personas que quieren vivir en el desierto, prácticamente porque el centro de Australia es desierto. Y entonces, ¿quién va? No van los profesores mejores, no hay tantas oportunidades como hay en las ciudades. Bueno, también tenemos desigualdad de nuestros pueblos originarios. ¿Sí? Ellos tienen un 80% de literatura, pienso que se dice. ¿Es así? Para Alfabetización. Eso, alfabetización. Sí. Alfabetismo, gran pregunta. Alfabetismo, sí. Ojalá no haya quedado mal. Sí, y bueno, no indígenas tienen un 95% o más, no sé exactamente, pero hay una diferencia y es una diferencia marcada. Cuando vas en las ciudades donde la mayoría de las personas viven, también depende de dónde vives. Si vives en un barrio no tan caro, no tienes la misma oportunidad de escuelas. No es decir que es un barrio pobre, pero no tienen las mismas oportunidades que otras partes de la ciudad. Hay becas por chicos indígenas en las escuelas privadas, porque supuestamente las escuelas privadas en Australia serían las mejores, pero en realidad tienen la misma calidad de educación que las públicas. Pero hay esas becas en las escuelas privadas. ¿Y esto se refleja también, se continúa a nivel universitario? O sea, esta brecha social, digamos, que vos encontrás entre ciudad y, digamos, zonas más rurales, después eso tiene como una repercusión, una consecuencia en que llega menos gente de esas zonas a la universidad. ¿Cómo lo ves? Sí, buena pregunta. Sí, esa impacta mucho tu escuela en cuál universidad, cuál carrera vas a hacer, porque te dan un puntaje después de tu último año de cómo te fue en los últimos exámenes, y bueno, ese puntaje te da acceso a las carreras universitarias. Entonces, si fuiste a una escuela en Sydney, en el norte, que es un barrio como más rico, pública, privada, lo que sea, igual si haces mal, todas las otras personas te van a ayudar a darte un puntaje más grande. Si fuiste el mejor chico en una escuela rural o un barrio de Sydney que no es tan caro, tu escuela no te va a ayudar y te va a tirar abajo de esa, como es una curva. El promedio funciona como de escuela o de grado, ¿no? Funciona de esa manera, no es solo tu desempeño como alumno. Es como que cuenta el desempeño de todos. Sí, el desempeño de todos tiene impacto en tu puntaje. Entonces, sí, es posible, pero es mucho más difícil. Entonces, por eso, bueno, por ejemplo, ¿quién vive en las zonas más caras de Sydney o de Melbourne? Viven las personas que tienen dinero. Bueno, si no tienes dinero para pagar una casa en esas zonas, bueno, tienes que irte a otro. Por eso es geográfico. No es, sí. Sí, de alguna manera el sistema estaría armado como para que se reproduzca el status quo, ¿no? Como que siempre continúe que si venís de una familia obrera, probablemente vos te quedes en ese tipo de trabajo y el que viene de una familia de profesionales continúe en esa línea de poder seguir estudiando en la universidad. Como que no hay mucha movilidad, da la sensación, ¿no? Sí, la sensación, igual como la mayoría de las personas viven en las ciudades y la mayoría de las personas tienen un acceso a la educación súper bueno, y hasta las públicas son súper buenas y no tienes que ir a una pública para tener una buena educación. Entonces, sí, obviamente vas a vivir en Sydney, pero vas a vivir súper afuera, como en, no sé, el Gran Buenos Aires. Pero
será mejor que vivir muy, muy, muy lejos de la ciudad. Voy a... Perdón, no, termina Dani. Sí, bueno, con las universidades son públicas. Hay 43 universidades y 40 son públicas, 3 son privadas y ni sé qué son sus nombres, que no son importantes. Cualquier persona puede ir a la universidad y te paga la universidad, el gobierno. Solo cuando puedes, solo cuando puedes y haces como mucho dinero y tienes un salario bueno, lo pagas. Pero si O sea, no, no. lo pagás después de haber terminado tu carrera, quizás. Sí, quizás 10 años, 20 años, 50 años después. Perfecto. Yo quería hacer una última pregunta, por lo menos de mi parte, para ir cerrando. Hablamos de el acceso a la alfabetización, que es muy importante, pero sobre todo en este contexto es muy importante el acceso a la alfabetización digital, al tener internet, al tener computadora. Por ejemplo, acá en Argentina, hace poco salió un decreto que es obligatorio que el gobierno les dé computadoras e internet a los chicos, porque es la manera que tienen de educarse ahora. ¿Cómo funciona el acceso a internet, a las computadoras en sus respectivos países? No sé quién quiere empezar, Víctor. Si quieres comienzo yo, porque el discurso no va a ser muy diferente al que he venido dando por la situación del país. Obviamente, desastroso. El gobierno de Chávez en un momento intentó otorgar computadoras en algunos colegios públicos en Venezuela, pero digamos que son políticas que luego se convierten en negocios y en mafias internas. Entonces, como que bueno, eran por temas de votos, por temas de partidos políticos. Entonces, como que siempre se va cerrando la brecha en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, son los accesos y las posibilidades dependen mucho del poder adquisitivo que tengas, porque quizás quien tiene un poder adquisitivo más alto se puede reinventar con otro medio para tener internet. Hay un punto de Venezuela, los afecta a todos, que es que, bueno, los últimos años hemos estado viendo apagones nacionales por mucho tiempo, y bueno, ahí sí como que sí no tienes acceso a nada, pero hay otras cosas donde sí, o sea, muchas personas que compran cosas afuera y las traen al país, o se mueve mucho el dólar, pero digamos que es una población particular, y quizás con lo que hablamos del derecho a la alfabetización y ahora la alfabetización digital, todo se ve permeado por las brechas sociales. Y con la pregunta que hacía Dani ahorita, yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, yo siempre tuve beca 100%, yo nunca pude pagar la universidad privada, y eso es algo que le agradezco muchísimo a mi universidad, porque además fue una educación increíble, pero yo sentía que yo tenía que estudiar el triple de lo que estudiaban mis compañeros, porque la educación pública que yo había recibido, no era la misma educación que ellos habían recibido. O sea, lo que ellos duraban leyéndose un libro en un primer momento, yo me lo tenía que leer, releer y volver a leer, y como que sentía que al principio me costaba muchísimo más captar las cosas, y claro, o sea, hay un tema de alimentación, de formación, de acceso a oportunidades que es generado por estas brechas sociales que van directamente atentadas contra la educación. Grace. En Francia creo que otra vez tenemos mucha suerte, porque creo que además de que todo el mundo tiene acceso a esta alfabetización, también tenemos un muy buen acceso a los recursos que son internet, las computadoras, los celulares y todo. Y es muy raro las familias que no tienen de todo una computadora. Y en este caso creo que todos los años, en general en los colegios, las escuelas y todo, tenemos que completar un formulario explicando si tenemos o no una computadora y todo, o internet. Y la gente que no tiene van a tener el apoyo del colegio o del liceo para que los alumnos pueden tener una computadora, un acceso a una computadora en la escuela. Pero es súper raro, es como, no sé, en todas mis clases no encontré a nada que no tenía una computadora. Claro. Y vos fuiste a escuela pública, ¿verdad, Grace?
Sí, todo el tiempo en la pública. Pero sí es súper, súper raro. Tenemos mucha suerte para eso. Yo Dani. también pienso que tenemos mucha suerte en eso y siempre ha sido un país enorme Australia, entonces era importante como poder conectar de diferentes países y regional a las ciudades y entonces hay mucho también clases online, enseñamiento online que personas pueden hacer si viven afuera de la ciudad. Sí, pienso, sí. Pero otra cosa, para volver a la otra pregunta rápidamente. En Australia sigue hoy en día ese debate de el público y el privado. Y porque imagina eso, hay el gobierno que paga una cuota por cada estudiante en Australia, que sería como, decimos que son $10,000 cada año por cada estudiante. Bueno, por cada estudiante que va a la escuela privada, también el gobierno paga eso. Entonces hay un debate siempre en Australia sobre por qué las personas normales que pagan sus tasas y eso, ¿por qué tienen que pagar por chicos que van a la escuela privada también? Porque ellos encima pagan un montón de dinero para ir a escuelas privadas. No sé si algo pasa parecido en Argentina. Siempre, creo que no a ese nivel, porque creo que el debate es otro, porque acá la educación pública es algo que está muy arraigado a la Argentina y la educación pública, sobre todo universitaria, es algo que está muy arraigado acá. Como lo discutimos en nuestro otro podcast, que pueden ir a ver, el de educación pública versus educación privada. Yo siempre meto el chivo. Hay una cuestión ahí bien arraigada de la educación pública, aunque se da a veces el debate de, por ejemplo, si tenemos que pagar todos el que alguien vaya a la universidad, o si que los extranjeros vengan a nuestras universidades. Esos son los debates que me parece que se dan en Argentina. No sé si alguien tiene ganas de hacer alguna otra pregunta. Yo tenía una para los tres también, ¿no? Relacionada con un tema que no hablamos, que sé que tenemos poco tiempo, así que bueno, aunque sea para tener un panorama mínimo de cómo está la situación en cada uno de los países, nosotros en Argentina tuvimos un debate respecto a la educación sexual, que lo llamaron educación sexual integral, o sea, el acceso, digamos, a los chicos a información referida a su educación sexual. Allá, Perdón, Dani, sí. pero con educación sexual no solo hablamos de reproducción, sino hablamos también de género, de sexualidad en sus diferentes entendimientos, de cuidarse uno mismo, de cuidar al otro. Aclaro porque supongo que no todos los países eso significa lo mismo. Sí. Gracias, Gaby. No sé si más o menos entendieron por dónde va la pregunta, si hubo también debates en los últimos años, si hubo cambios relacionados con eso en cada uno de los países. El que quiera empezar. Sí, voy yo. Bueno, te cuento algo que me parece chistoso a mí, pero ok, en las primarias empieza esto. ¿Cómo dijiste vos? Educación sexual. Sí, en las primarias empieza la educación sexual y es una jirafa enorme que viene en un carro para el camping tipo, que viene a la escuela y bueno, pone el carro en el medio de la escuela y está ahí por 2 semanas y bueno, todos los días se va a una clase diferente y aprendan diferentes cosas, como no fumar, no tomar drogas, diferentes cosas del cuerpo, pero empieza ahí con una jirafa que viene en las primarias. Después, en la secundaria, sí, bueno, hay clases de educación física y eso, y bueno, a veces cuando, no pienso que es tan como formal, pero hay también en los superiores. O sea, pará, dijiste jirafa literalmente. O sea, Sí, viene alguien disfrazado de jirafa. Sí, es un nombre disfrazado de jirafa y bueno, yo soy enseñante ahora en Australia también y sí, bueno, cuando iba a las escuelas, algunas veces estaba la jirafa, algunas veces no, como sigue siendo, como yo tuve eso cuando era un niño y ellos también ahora. Sí. ¿Y lo recordás como que te sirvió de algo? ¿Sentís que aprendiste con esa propuesta, digamos?
Sí, es un chiste entre todos, porque todos pasaron por lo mismo que una jirafa gigante se fue a su escuela a explicarle todas esas cosas. Así que... Ok. Grace. Sí, perdón. En Francia creo que la educación sexual es solo para los temas de cómo nos reproducimos y, y aprender cómo es el cuerpo, pero no, por el momento no hay una real clase sobre el tema del género o las otras cosas. Es solo algo muy científico y no hay la dimensión del cuidado del otro, de respetar a la diferencia, y creo que es algo que se puede trabajar, y hay asociaciones y grupos que intentan poner el debate en el Parlamento para que en las escuelas podemos tener algo como así, algo como entender que no hay solamente que sí, que salir un poco de una visión heterosexual, si puedo decir algo así, para, para ir más a abrirse a la realidad del mundo, que es que hay una diversidad de relaciones, de que no es solo el femenino y el masculino, que hay personas que piensan, que no piensan de manera binaria, y espero que vamos en el futuro poner, que vamos a, ¿cómo decirlo? Como poder hablar en clase de todos estos temas y no enfocarse solamente en el tema científico o solo la prevención para las enfermedades sexuales y todo eso, y realmente hablar para el cuidado del otro y abrirse a todos los tipos de relaciones. Gracias. Víctor, ¿qué Este, está pasando en Venezuela con eso? En Venezuela yo, al igual que Grace, creo que no son temas muy tocados, más allá de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, creo que eso es el límite. Recuerdo una vez en el colegio fue un grupo, nos dieron un par de condones y se fueron y, o sea, como que cuídense, pero como que es muy limitado el tema a tratarlo a profundidad. Siento que las discusiones siguen siendo otras. Bueno, sí, claramente. En nuestro caso, por más de que esté la ley, no siempre se aplica. Esperemos que en algún momento pueda aplicarse y que todos puedan concretar el derecho que es una ley. Les queríamos agradecer a los tres por haber venido, por más de que Dani ya está siempre acá obligado, igual por compartir la anécdota de la jirafa, que me parece hermosa. Ahí también nos pasó la foto de la jirafa. La verdad que es un recuerdo hermoso que me llevo a este podcast. Saludarlos, decirles por favor, Nico, que pases las redes sociales con las que pueden comunicarnos. Sí, nos pueden seguir en las redes. Estamos en Facebook, que es Encontrarse en la Diversidad, Instagram y Twitter, @fundencontrarse, página web en ladiversidad.org.ar y el mail info@enladiversidad.org.ar. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.